Mauro Andino. Mauro, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchaste, Mauro? Ahí te escucho, querido Nelson. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo has pasado? Un abrazo enorme para toda la gente. Ahora sí, fuerte y claro también para la gente de TikTok que está aquí conectada este Qué bien, qué momento bueno. y que ahí estamos listos como cada semana para poder hablar sobre la coyuntura Coyuntura nacional. política, coyuntura nacional, que eso es lo que te decía Mauro, principalmente para ir contigo, pues, bueno, analizando todo lo que ha pasado en estas últimas horas, incluso para reírnos un poquito de los temas, ¿no? A veces hay temas que toca reírse, ¿no? Como el tema de Because it's nice, Because it's handsome, in something incredible. ¿Tú crees que esto marca una diferencia, Mauro? Porque yo veía mucha gente que odia a Rafael, ¿no? Que odia a Rafael. Incluso un tipo, una persona me mandó hasta un superchat y decía, Correa ha quedado en ridículo. Ya con esto Novoa lo ha sepultado. Por ahí la posta que ahora ya le está haciendo barra a Novoa, le salía diciendo golazo de Novoa. Y yo decía, pero ¿qué les pasa a estos fans? ¿Qué piensas tú de esto, Mauro? ¿Lo hace mejor presidente porque habla fluido el inglés? A ver, mira, yo creo que estas cosas hay que ponerlas todas en su justa medida y también hay que hacerlo con una perspectiva crítica. A ver, empiezo reconociendo que le salió fina a Novoa. Le Claro. salió fina, le salió Le fina. Y salió hay que igualita, reconocer, igualita. le salió fina, lo batració, como se dice popularmente, como diríamos acá en la sierra, lo huevió. Estamos en internet, así que sí podemos Sí, utilizar aquí puede decir todo. este tipo de palabras. Se lo cargó y le salió fina, hay que reconocer. En lo seco que es Novoa, porque no es pues un hombre demasiado carismático, expresivo o demasiado perspicaz, agudo para una broma, le salió bien y hay que reconocerlo. Entonces fue fina, a mí también me causó mucha gracia, me causó mucha risa y hay que darle ese mérito a Novoa. Punto Ya. uno. Punto dos. Yo creo que el expresidente Correa sí se equivoca cuando le responde. Te lo digo con sinceridad. Antes de ir a lo de fondo, a lo que tú me preguntabas, Ya. creo que sí se equivoca cuando le responde porque creo que no era la manera. Creo que se dejó ganar ahí, ¿cómo se Le diría dolió. popularmente? Le dolió Se y el que picó. se pica pierde. Y el que se pica pierde, ¿sí? Entonces creo que no era la manera en que debía responderle. Por ahí yo vi una respuesta hipotética que habría sido increíble si es que el expresidente Correa le contestaba así, que puso en Twitter el consultor político Carlos Ferrín, Ya. que no es precisamente pues un consultor político progresista de izquierda, él más bien digamos tiene una visión más liberal, pero es una persona a la que yo respeto mucho, no la conozco personalmente, no lo conozco personalmente, me parece un tipo muy inteligente y muy agudo en sus análisis y además muy, digamos, muy abierto a poder discutir, conversar, escuchar distintos criterios. Y él decía, por ejemplo, qué importante habría sido que en vez de responderle como le respondió, el presidente Correa le ponga, por ejemplo, me he reído mucho con la forma en que me remedó y debo reconocer que le salió fino, pero con la imitación que me hizo. Y debo reconocer que le salió fino, pero ojalá logre imitarnos también con un gobierno como el nuestro que hizo tantos hospitales, tantas Claro, escuelas, claro. tantas carreteras, Claro. que invirtió tanto en salud, tanto en educación, que redujo tanto la pobreza. ¿Sí me cachas? O sea, ese habría sido un contraataque feroz y a la yugular habría sido. Ese ¿Sí me hubiese sido un cachas? ataque de Correa si no lo hubiese respondido Elegante. en caliente, sino que lo Correcto. hubiese dejado así. Por ejemplo, ve, esto tenía que haber hecho Correa. Ver eso y Exacto, sí, exacto. irse a Voy, dormir. respiro unas 3 horas Sí. y luego de respirar 3 horas dejo el celular Sí. ahí a un lado, no abro más Twitter, no No. veo lo que me están berreando, como diríamos acá, lo que me están hueveando y luego de 3 horas ya con cabeza fría, pidiendo criterios también a mi equipo más cercano, a ver cómo le respondo. Si es que vale responder, porque a veces Claro, también no es vale. mejor no Pero responder, como le ¿sí? ganó el coraje. Correcto. El coraje se picó y perdió, hay que decirlo. Entonces, mira, qué distinto habría sido esa respuesta. Si lo habría dicho, ojalá me imite también en las cosas que hicimos con mi gobierno, porque hasta el momento usted de eso sí que no ha hecho nada todavía. O Claro. sea,
habría sido Claro. así letal esa respuesta, ¿no? Pero a lo de fondo, A lo de ¿verdad? fondo, claro. Esas dos primeras cuestiones. Lo tercero, lo de fondo que tú me preguntabas. Es indiscutible que hablar de forma fluida el inglés no te hace un mejor gobernante. Sin duda es un atributo adicional. No estoy diciendo, cuidado, alguien va a decir, el Mauro dijo que no es necesario que las nuevas generaciones No, aprendan es inglés o que no estudien importantísimo. inglés. No, no, es importantísimo, es necesario, es valioso para las personas que tienen esa oportunidad, esa chance. Bienvenido sea. Y mira, es un atributo, es un plus adicional. Ahora, eso en el ejercicio del poder no marca ninguna diferencia o muy pocas diferencias. Digo, más allá de las relaciones muy puntuales a nivel diplomático, muy puntuales porque quien se encarga generalmente del tema diplomático a nivel de relaciones exteriores en la geopolítica es Cancillería, ¿sí? Tus embajadores en el exterior, tu embajador ante Naciones Unidas, ante la OEA, etcétera. Pero en temas muy puntuales, claro, te puede permitir tener, digamos, un diálogo mucho más fluido con determinados líderes mundiales que no hablan lengua castellana, que no hablan español, ¿sí? Pero, digamos, más allá de eso, un gobernante se mide por la gestión y por la acción en el Claro. ejercicio del poder, Ujú. por la obra pública que ejecuta, por las políticas sociales que diseña y ejecuta, por la reducción de la pobreza. Eso es lo de fondo, ¿verdad? Pero también hay que pensar en otra cuestión, un cuarto elemento. Eh, Vivimos en una sociedad líquida y en las sociedades líquidas, con el Internet, con los celulares, con las redes sociales, la gente se queda en muchas ocasiones más en estas cuestiones epidérmicas, superficiales. Nadie se acuerda qué dijo de importante en esa entrevista Claro. respecto de la inseguridad, Solo- respecto de si habló o no habló sobre educación pública, sobre salud pública. De hecho, creo que ni topó ninguno de esos temas, a excepción del tema de inseguridad y el tema evidentemente de el IVA y la ley económica urgente, pero nadie se acuerda qué mencionó sobre esos temas en el Solo se fondo. acuerda, ¿Se because it's acuerda? nice, Correcto, because it's handsome. se acuerda de la batraciada que le pegó, me caches, de la cargada que se le pegó, porque vivimos en una sociedad líquida. La gente, la memoria del ser humano, y hay muchos estudios neurológicos al respecto, que señalan que la gente de las intervenciones, por ejemplo, de los líderes políticos, se queda con un porcentaje mínimo de lo que dice. Las cuestiones más memorables. El político habló 20 minutos, 30 minutos y la gente no se queda con la mayoría de las frases o de los contenidos que dijo. La gente se queda con esas frases memorables o esos pepazos, como para llamar de alguna manera, que a él le salen, ¿verdad? Claro. Pero repito, en lo de fondo, eso no lo hace. Ni mejor gobernante, ni peor gobernante, eso se medirá con el tiempo. Ujú. Capaz, con el paso del tiempo, no logra ejecutar nada de lo que ofreció en campaña y apenas será una mera cuestión anecdótica esta broma que le hizo al expresidente Correa. Así es. Ahora, si es que en gestión y en ejecución hace las cosas bien, eso será lo importante y eso será lo que habrá que valorar. David saluda por acá, nos envía un saludito desde New Jersey, saludos para Mauro y también por acá nos envía un saludito Gonzalo Carrera, saludos Nelson, Mauro, felicito la frontalidad. Ok, entonces sí, básicamente es eso, pero Mauro, en este poco tiempo, 2 meses, ¿cómo has visto la evolución del presidente? Muy aparte del tema de la seguridad, que justamente leía el dato de alguien de la universidad, no sé si era Central, que analizaba precisamente el tema de la inseguridad y decía que pueden incluso los grupos estar relegados precisamente por la presencia de los militares, pero que eso no significa que se hayan acabado. Es más, estaba leyendo un reporte en donde irónicamente el hecho de que la militarización y el corte de comunicación haya hecho que grupos que lideraban bandas dentro de las cárceles se hayan opacado, ha hecho que por otro lado las bandas que no tenían los líderes en las cárceles, en las calles, se fortalezcan en vista de que estos grupos van cayendo, otros van evolucionando. ¿Cómo ves el tema, además de otros temas? O sea,
porque estamos solo hablando de seguridad, 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 pero nos está clavando menos presupuesto en la educación, menos presupuesto en la salud y una avalancha de cosas que se le vienen. A ver, mira, son 2 meses de gestión de gobierno. Parto por reconocer algo, para que la gente no diga, es que como el Mauro tiene una visión No, progresista o es de claro. izquierda, entonces por eso es que él no quiere reconocer ciertas cosas. No, de ninguna manera. Parto reconociendo que el presidente Noboa tiene altos índices y números de popularidad, de aprobación. Eso es innegable, no solo por lo que las encuestas han dicho, sino porque se percibe en el ambiente, en la conversación cotidiana, con amigos, con conocidos, en el transporte público, en el trabajo, etcétera. Se percibe eso, ¿sí? Cierto aire de respaldo, de legitimidad popular. ¿Por qué puede ser esto? Básicamente por esta decisión que él tomó de invocar la causal de conflicto armado interno, que a su vez le permitió, mediante el estado de excepción, sacar a los militares y militarizar la sociedad, ¿sí? La gente estaba viviendo en un clima de shock, sigue viviendo en un clima de miedo, de terror, de espanto, principalmente en muchas provincias de la costa, y esta salida de los militares y en la forma en que salieron, evidentemente le dio respaldo popular a Daniel Claro, Noboa. al menos de las Esto ha primeras sido semanas. aplaudido por prácticamente toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los policías evidentemente no podían. Y es triste decirlo, y te lo digo igual por enésima vez como hijo de policía, porque mi madre Claro, fue suboficial primero, era policía de tropa, de la policía del pueblo, hablemos así, porque ella no era oficial. Pero la policía se vio desbordada por muchas razones, no por culpa de sus miembros, claro, sino porque no tienen armamento, no tienen capacitación, les han maltratado, no les han comprado chalecos, etcétera. totalmente. Recién les dotaron de chalecos nuevos hace, ¿qué? 15 días, me parece. Entonces, claro, la necesidad obligó a que salgan los militares. Los militares salen con todo y evidentemente esto le da legitimidad a Daniel Noboa. Creo que él aprovecha ese golpe. Fue un golpe mediático súper potente. A partir, hay una ruptura, me parece. ¿Ya? Hay un antes y un después en el gobierno de Noboa durante estos 2 meses, luego del asalto y secuestro de los trabajadores en TC Televisión. Claro, de ahí fue. Y hay un punto de quiebre. Creo que no se puede analizar el gobierno de Noboa sin mencionar ese hecho. Cuando se da eso, ¿sí? Creo que toda la población entra en crisis y dice, no, no, aquí está en juego la supervivencia de la república, de la comunidad, de la Claro, nos vamos a la sociedad. guerra. Presidente, saque a los militares. Saca a los militares, invoca este discurso belicista de guerra. Creo que hay que reconocer también que comunicacionalmente se han manejado súper bien. Yo creo que ahí la materia gris es Isurieta. No hay que olvidarse que Isurieta es profesor titular de la George Washington University y él ha asesorado, pero candidatos y campañas electorales, pero de las más potentes, empezando por Estados Unidos, lo cual es cosa seria esa, ¿no? Entonces me parece que ahí fueron muy astutos, ¿sí? Porque utilizaron el miedo, el pánico de la gente para movilizar a las masas y para que con ese miedo, con ese shock social, la gente valide que salgan los militares y esto tal vez es lo más preocupante y sé que es un comentario impopular lo que voy a decir, pero debo decirlo porque aunque la mayoría esté de acuerdo cuando uno tiene principios y valores, uno, aunque sea contracorriente, tiene que decir las cosas como uno piensa. De todo esto, lo que a mí más me preocupa es que este discurso belicista de Ujú. guerra sí ha permitido también que se expanda un discurso súper violento en la sociedad, donde la mayoría está legitimando cualquier abuso, Claro. cualquier arbitrariedad. Yo no digo, y quiero ser enfático una vez más, y el domingo lo dije en la posta, quiero ser enfático. Yo también estoy de acuerdo en que los militares hayan salido, porque creo que la policía no podía, sinceramente no podía, ¿ya? Pero a lo que no puedo estar de acuerdo es a que los militares empiecen a torturar, no digo que todos, no digo que todos, pero algunos empiecen a torturar,
a infligir tratos degradantes, humillantes, que empiecen a dar de planazos y que dejen marcas execrables en el cuerpo de alguien que ya está sometido. Si es un delincuente y ya está sometido, no tienes necesidad de torturar. Como lo que pasó en TC, ¿no? Porque si eso pasa con esos delincuentes de los barrios populares, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué al dueño de todo ese arsenal en Cumbaya no le cayeron a planazos igual? Claro. ¿O por qué al dueño de la finca de Vinces hasta ahora no le encuentran y No quieren decir encontraron tampoco. un solo paisano ahí cuidando 20 toneladas de droga que valen más de $1.000 millones? Y a ese paisano, ¿por qué no vimos que le daban de planazos? Y no estoy diciendo que así se deba actuar. Claro, sino Lo que digo que, es claro, yo entiendo. la comparación, sí me explico, o sea, Sí. porque tú empiezas a decir, y esto es lo que a mí sí me causa dolor, porque creo que esto descompone la sociedad, destruye el tejido social, porque genera mucho resentimiento. ¿Y en quiénes genera resentimiento? En los estratos populares, Que luego se genera en más en el violencia. pueblo. Pero claro, pues no ves que dicen, los estratos populares dicen, ve cómo vienen a darnos palo, planazos, ve cómo a ese pelado que capaz cometió un delito, ese adolescente, al que le hicieron que él mismo se raspe, no sé cómo El tatuaje, sí. llamarlo, en los tatuajes, ensangrentado el pecho, ¿sí? Capaz cometió un delito, era un adolescente infractor. Bueno, tenían que llevarlo y ponerlo a Tienen que órdenes de la llevárselo autoridad y competente. aplicarle la ley, claro. Pero la gente de los barrios populares ven eso y en cambio ven por las noticias que al de Cumbaya ni le nombraron, ni le sacaron la imagen, ni sabemos quién mismo es, ni quién es el dueño de la casa, no pusieron el rostro, no le trataron de delincuente, sino de presunto delincuente y que es un empresario. Entonces, eso se genera o provoca resentimiento, frustración. Y en el mediano y largo plazo, nuestro tejido social va a quedar mucho más averiado. Y Porque los de abajo van a decir, mira cómo nos vinieron a tratar a nosotros y mira cómo tratan a los mismos claro, que cometen delitos de otra manera. Entonces, esto es lo único que yo cuestiono ahora, que no es una cosa menor tampoco, pero repito, yo apoyo que la fuerza pública actúe con mucha fuerza, con determinación. Si es que un delincuente, cierro con esto, para que quede absolutamente claro el punto, Nelson, perdona si ya. me he alargado No, demasiado, tranquilo. quede claro el punto. Y la gente que nos está mirando. Si un delincuente, por ejemplo, si un terrorista, si un narcotraficante se resiste y no quiere someterse a la fuerza pública, saca un arma y se enfrenta a la fuerza pública, tendrá que actuar la fuerza pública, pero por Claro, pues. supuesto. Claro. Y la fuerza pública no es que le tiene que lanzar miel de abeja, ni agua de rosas, ni claveles. Evidentemente la fuerza pública tiene que hacer uso de la fuerza letal. Y cuando digo fuerza letal es dar de baja a ese delincuente o a ese terrorista. Pero si ese mismo delincuente o terrorista ya está sometido y ya evidentemente no quiere exponerse y ya él Se entrega. ha cedido, entrega las armas, evidentemente no hay por qué torturarlo. Eso es lo único que debe quedar claro, porque el día de mañana puede ser el hermano de cualquiera de quienes nos están mirando, el hijo de cualquiera de quienes nos están mirando, porque se pueden cometer demasiados excesos con el uso abusivo o arbitrario, extralimitándose en el ejercicio de las funciones. Así es, Manuel Aguilar nos dice desde Nueva York, trabajando y escuchando el análisis de Mauro. Buenas noches, Nelson, gracias, bendiciones. Gracias a usted. Mauro, entonces la pregunta sería, ¿cuánto crees tú que pueda durar cuando tenemos en las encuestas que el 62%, por ejemplo, no está de acuerdo con la subida del IVA y hay una necesidad? Ya Noboa ha reconocido que ya no es ni siquiera por el conflicto armado, sino que los multilaterales están esperando que realmente se alce el IVA. Hay un debate que se está dando. Explícanos un poquito cómo está el tema según tu análisis. ¿Se va a votar por partes? ¿Se va a mantener los 3 puntos? ¿O se va a mantener el tema del punto fijo para toda la vida, 2 por 2 años? Ya se bajaron el tema de cobrar el impuesto a los que ganaban más de $1,000. Decían que los profesionales habían dicho eso. ¿Cómo está el trámite y qué crees que pueda pasar con el segundo debate? Mira, a mí sí me molesta que el presidente Noboa
use el clima de inseguridad Para aprovecharse de todo. para aprovecharse de todo Totalmente. esto e intentar meter por debajo, por la tranquera, un paquetazo económico. La gente, por enésima vez lo hemos conversado contigo, debe saber que el IVA perjudica a los que menos tienen, nos perjudica a quienes somos de clase media. Gente, abran los ojos. Está bien que se combata a los grupos de delincuencia organizada, pero no a costa, no a costilla de sacarle plata a la clase media y a los sectores populares, pues. Cóbreles a los que más tienen. ¿Por qué les perdonaron 1.300 millones de dólares en multas, intereses, por no haber pagado impuestos a los 500 grupos económicos más importantes? En este mismo gobierno, la penúltima ley económica urgente que se tramitó y se aprobó en la Asamblea, iniciativa de Daniel Noboa. O sea, esas son las cosas que indignan, ¿sí? Entonces, claro, se quiere aprovechar el clima de inseguridad para decir, es que si no aprueban el IVA en la Asamblea, la subida del IVA, entonces no vamos a poder combatir el crimen organizado. Oiga, no sea Claro. tan manipulador, ¿sí? Ahora, si es que no se aprueba el IVA, entonces no va a haber para pagar sueldos y salarios. Oh, eso es terrible. Otra forma de chantajear. Chantaje, sí. Si es que no se aprueba el IVA, los multilaterales del FMI, el Banco Mundial, no nos van a dar más créditos. Mira, yo te digo con sinceridad algo. Yo como ciudadano, yo podría incluso hasta decirle, chévere, presidente Noboa, suba el IVA, todos vamos a poner el hombro, pero pague pues también con su grupo económico los 98 millones de dólares de capital que no ha pagado por impuestos al SRI. Pague eso con multas de intereses está en 145 millones de dólares Wow. aproximadamente, y en el SRI. Y es una multa en firme que no ha pagado por impuestos del grupo Noboa. Yo le diría, presidente Noboa, ¿por qué desde un inicio usted no mandó en ese proyecto de ley un impuesto que proyecte las utilidades, las ganancias de la banca durante este nuevo año y aumenteles el impuesto a las utilidades a los banqueros? Claro. O sea, salidas hay. El problema es que solo quiere financiarlo todo con los sectores populares y la clase media. ¿Qué puede pasar en la Asamblea? En la Asamblea hay 3 o 4 escenarios. Rapidito. El primero, el informe de mayoría que fue aprobado por los asambleístas aliados al presidente Noboa es el que primero tendrá que discutirse en el pleno de la Asamblea. Si es que no hay los 70 votos para aprobar ese informe de mayoría, alguien mocionará que se considere el informe de minoría. Y en la comisión se presentaron, además del informe de mayoría, 2 informes de minoría. Uno de la Revolución Ciudadana y uno del Partido Social Cristiano. Perfecto. Entonces, seguramente quien mocione primero, si no hay los votos para aprobar el informe de mayoría, quien mocione primero el informe de minoría, puede ser de la Revolución Ciudadana o del Partido Social Cristiano, se delibera eso, ¿sí? Se somete a votación. Si tampoco tiene votos ese informe de minoría, entonces van por el otro informe de minoría. Y ahí hay un grave problema. Si ese otro informe de minoría tampoco tiene los votos, se corre el serio riesgo de que entre por el Ministerio de la Ley el proyecto, ni siquiera ya con las modificaciones del informe de mayoría, sino íntegro como envió Noboa con el 15% del IVA. Para evitar eso, ¿qué se debería hacer? Si es que no hubo votos, ni para el informe de mayoría, ni para los 2 informes de minoría, debería existir una cuarta moción, el cuarto escenario, que alguien levante la mano y diga, yo mociono el archivo y la negativa, o al revés, la negativa y el archivo del proyecto de ley económico urgente original que envió el presidente Noboa. Porque si no hacen esa moción, y como no hubo votos para aprobar ninguno de los otros informes, nos hacen un golazo y se va a repetir una historia que ya pasó hace un par de años, Ya pasó. recordarás tú, con el mismo lazo, y va a aparecer en el registro oficial, publicado en forma íntegra, el proyecto de Noboa y con el 15% del IVA, y nos entucaron eso a todos y de forma permanente. Entonces, esos son los escenarios. Y el último, que es el que más me preocupa, de hecho.
Asumamos que se aprueba alguno de los informes, el de mayoría o el de minoría de la Revolución Ciudadana o el de los socialcristianos, que algo más de benigno tiene que el de Novoa, ¿ya? ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que si se aprueba en segundo debate, pasa donde Novoa y el presidente de la República tiene la facultad de vetar ese proyecto de ley. Y si es que él veta parcialmente, él puede insistir en los textos originales que él envió en su proyecto de ley. El veta regresa a la Asamblea y en la Asamblea, para ratificarse en los textos aprobados en el segundo debate, ya no necesitan solo 70 votos, sino que necesitan 92 votos. No se puede. Consigue pues 92 votos. Consigue 92 votos. Y si no hay los 92 votos, se publica en el registro oficial el proyecto de ley con los cambios que haya incorporado Novoa a través de su veto u objeción parcial. Es decir, entonces, aumentar el IVA si es que él quisiera. Y es que él quisiera, porque él podría insistir, asumamos que se aprueba en segundo debate, pasa donde él tiene 30 días para pronunciarse, y él podría volver a incorporar ahí cuestiones del proyecto original. Si él quisiera, por ejemplo, que el IVA quede en el 15, o sacar algunas cosas, etcétera, regresa a la Asamblea y para que la Asamblea le diga, no, presidente, no estamos de acuerdo con su veto, nosotros nos ratificamos en el texto que inicialmente aprobamos en segundo debate y que le enviamos, para lograr eso, ¿cuánto necesitan? 92 votos. No van a conseguir 92 votos. Y si no tienen esos votos, se publica en la forma como Novoa envió en el veto. Entonces es muy complicado. Claro, es complicado y principalmente si no hay votos para ningún proyecto y de pronto clausuran la sesión, no sé, muchas truquiñuelas, ¿no? Se comen los 30 días y se publica por el Ministerio de la Ley. Eso dice la Constitución. Así es. Y en este caso, por ejemplo, Mauro, diciendo que Novoa insiste porque él desea ese 15% en el IVA, ¿no crees que le va a costar su popularidad? Yo creo que sí puede ser un raspón. No creo que se vaya a desinflar demasiado porque sí percibo en el ambiente esta suerte de satisfacción por lo que habíamos dicho hace un momento. La salida de los militares, tristemente, y lo digo con pena porque la gente no se da cuenta que les están haciendo pagar a ellos el costo de la guerra y no a los que más tienen. Y eso es lo que me apena. Sabes que, y perdón si me pongo demasiado conceptual en este momento, pero sabes que muchos teóricos dicen que uno de los aspectos mágicos del neoliberalismo, ¿sabes cuál es? El neoliberalismo, como es un marco ideológico, un conjunto de ideas, tiene la magia, la astucia de hacerle creer al trabajador y de hacerle creer al profesional de clase media que esas políticas económicas, que aunque le perjudican, él termina convencido de que eso es lo correcto para él, de que eso es lo adecuado para él. Y aunque eso le hace mucho daño, termina tan convencido que termina hasta defendiendo esas políticas que le perjudican a él y que les benefician al 1% de los que más tienen. A los banqueros, a los especuladores, a los evasores de impuestos. Esa es una de las virtudes del neoliberalismo a través de los medios de comunicación. Eso te iba a decir, fíjate porque hay una campaña el encuadre mediático es brutal. Salen reportajes de gente diciendo que está de acuerdo que se suba el IVA. Exactamente, es que hay que combatirles a los delincuentes, dicen es que hay que financiar el costo de la guerra. Y te cogen personas humildes y te salen diciendo, yo sí estoy de acuerdo, yo sí quiero, correcto, yo sí pago. Sí, es terrible, es tremendo. Sí, yo tengo amigos, amigas, quienes quiero mucho, que me han dicho, pero es que cabezón, es que hay que poner para financiar el costo de la guerra. Les digo, sí, chévere, ya yo también quiero poner, pero pongamos todos, pues, o sea, empezando por los que más tienen, o sea, no solo nosotros, o sea, ¿por qué siempre somos los de abajo y los de la clase media los que tenemos que pagar el costo de las crisis? Porque la Sobanca te sale a reclamar, ¿no? Te dice, no me toques. Y las crisis generalmente son ocasionadas por los de arriba, ¿o acaso es que el pueblo es el que gobierna, o acaso que el pueblo estaba en el gobierno de Guillermo Lasso
para dejar un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y una deuda pública consolidada de 81.000 millones de dólares? ¿O acaso que el pueblo fue el hacedor de que Lazo incremente su fortuna con su declaración patrimonial juramentada en 21 millones de dólares en 2 años? O sea, eso es lo que la sin hacer gente nada, tiene ¿no? que entender y abrir los ojos. Declaración juramentada de Lazo. O sea, ¿por qué siempre los que no gobiernan y no hacen, casi digo una grosería, ¿no? Las hadas, ¿por qué siempre los de abajo tienen que ser los que paguen por culpa Claro, de los de arriba? Y claro. sobre Lazo Banca, ellos dicen, es que no somos los que más ganamos, porque más ganan las mineras o las petroleras. Oigan, pero no sean tan conchudos, pues. Las mineras, las petroleras o las telefónicas, pero principalmente las mineras, las petroleras, tienen más accionistas, pues hay más empresas. Entonces las utilidades, que son exorbitantes también de esos sectores, se reparten entre más actores, pues, porque los dividendos no van a pocas manos. Aquí habrá, pues, 30 bancos, 50 bancos. Aquí hay 4 o 5 bancos que tienen el monopolio Claro. del mercado financiero. Si solo hay 5 bancos y tienen utilidades de más de 700 millones de dólares el año pasado, evidentemente que la distribución de esas utilidades en términos porcentuales y cuantitativamente hablando también es mucho mayor, pues, en manos de ellos, porque ellos son poquitos, solo hay 5 bancos. ¿Acaso que hay 50, 100 bancos aquí que compiten entre ellos? Pero son conchudos. Y lo que hay que entender, y la gente tiene que saber, no es que se les está pidiendo que no ganen. Lo que se les está diciendo es, van a seguir ganando bastante, muchísimo. Solo les estamos pidiendo que como todos queremos apoyar por la crisis que estamos viviendo, ganen un poquito menos, nada más. Claro, no, totalmente de acuerdo. Santiago Ordóñez, queridos amigos, saludos desde La Gasca en Quito. Y pues bueno, que es totalmente cierto, Mauro. He escuchado mucha gente que dice eso, no, no es que hay que apoyar, hay que poner. Sí, sí, sí. Y bueno, y según el panorama que nos has contado, tristemente, pues tendremos el 15%. Y yo sí creo que le va a causar mucho, yo sí creo que le va a causar mella en su imagen porque hay un 62% que dice que no. Y si se llega a aprobar va a ser por iniciativa de él, porque él es el que está pero completamente direccionado. Y luego veremos que la situación no es tan fácil. Esa venta de si no subes el IVA, no puedo combatir la delincuencia. La cosa en el tema de inseguridad no se combate todavía lo estructural y va a haber en algún punto Eso es clave. un reventón que no queremos y ahí la gente va a decir, oye loco, y te estamos dando el IVA. Y encima mira lo que está pasando y se va a caer, pero bien duro, creo yo, no sé. Nelson, sé que ya nos hemos pasado unos minutitos, pero créeme que es importante decir lo siguiente igual. ¿Por qué de eso que él quiere recaudar, todo quiere dedicarlo a balas y armamento? No sé si tú viste y la gente que nos está mirando y escuchando vieron cómo reclaman los médicos que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy dieron una rueda de prensa acá en Quito, que no tienen ni siquiera los insumos más básicos para atender a los pacientes. No digo que no se fortalezcan a los aparatos represivos del Estado para combatir al crimen organizado. Claro que hay que fortalecer, pero esto no se va a solucionar solo con balas. Entiendan, esto no es solo de fuerza bruta. Esto también tiene que ir acompañado de políticas sociales, educación, salud, los dos temas prioritarios. Entonces, si también nos dijera, a ver, vamos a recaudar más ingresos por el IVA y esta parte vamos a Es que no hay fortalecer plan. para nuestros hospitales, para nuestro sistema de salud pública, para fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No le vamos a reducir el presupuesto a las universidades del país, porque ahí está la clave de nuestro desarrollo, porque vamos a invertir en ciencia, en innovación, en tecnología, porque eso es lo que hacen las sociedades y los países avanzados. Entonces yo le diría, vea, vamos, vamos a consumir menos porque nos va a raspar ese aumento del IVA, pero va a dirigir a estos otros sectores. Entonces, ese es un tema que igual uno tiene que cuestionarse, que tiene que reflexionar, que tiene que decirle a la gente. Y creo que tal vez en el mediano plazo sí le puede raspar más esto, pero sospecho, y esto solo es una hipótesis mía,
sospecho que a nivel político tendrán preparada alguna otra bomba mediática para tratar Claro. igual de tener un clima favorable hacia ellos. Se me ocurre de aquí en 2, 3 meses la detención de Fito, algo relacionado con la muerte de Villavicencio, que dicho sea Así de es. paso, me quedé espantado con esas declaraciones de ese especialista informático, perito informático eh, ecuatoriano que vive en Estados Unidos sobre lo que dijo hoy, que el celular de Villavicencio ya ha sido explotado y que esa información incluso ya ni está en ese celular Sí. y que claro, no hubo ninguna cadena de custodia. Y lo que dijo él, este consultor en temas informáticos, no sé si tú te recuerdas del nombre, pero No, la verdad que no. En Radio Morena de Guayaquil salió la entrevista, me vi toda la entrevista, de hecho, con Luis Almeida, lo entrevistó ahí, y él dijo incluso, este consultor, no lo dije yo, Marcel Ramírez, creo que se llama, ¿Ya? Marcel Ramírez, dijo que de la información que él tenía, que a él lo mata una organización del narcotráfico porque Villavicencio aparentemente era eh, informante de la DEA y por informar a la DEA y al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano a su vez le hacía depósitos de dinero, Uf. ¿sí? Y como él delató de un cargamento de creo que 9 toneladas de droga que había llegado a España y lograron decomisar eso, aparentemente esa organización criminal le habría mandado a matar, una organización criminal de Colombia. Lo dijo este señor, no lo estoy diciendo yo. Entonces créeme que tal vez algo por ahí igual saldrá y será otra bomba así mediática. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Sí, Pero discutir sobre estos temas es muy, muy importante. totalmente. Mauro, seguiremos conversando la próxima semana. Tus palabras para despedirnos. Te pongo la publicidad. Por favor, si tienen alguna consulta jurídica, que se contacten con mi padre Mauro Andino Ahí está Reynoso. el Tenemos número. la oficina ahí en Andino Abogados Asociados en la Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, al lado del registro civil, séptimo piso, bloque B, oficina 704, Andino Abogados Asociados. Mauro Andino Reynoso, Alejandro Salguero están listos ahí para ayudarles y asesorarles jurídicamente. Y el celular, el 098-405-9814. 098-405-9814. No me quiero despedir antes de enviar varios saludos a don Ignacio Ceballos. Ignacio Ceballos, un abrazo enorme, tu fiel seguidor, nuestro fiel seguidor. A la licenciada Rosa Valencia desde Durán, a doña Vea Rosita usted. Valencia desde Qué Durán. bonito. También a César, nuestro amigo César desde Puerto Viejo, por favor. Héctor Vázquez desde Esmeraldas, también otro gran seguidor, Héctor Vázquez. Marlon Fabi, otro seguidor. Nuri Pinto, también otra seguidora. Y Ángeles Palacios, doña Ángeles Palacios, nuestras seguidoras, nuestros seguidores. Así, abrazo enorme para todos ustedes. Gracias por mirarnos todos los jueves y que no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook, en mi fans page como Mauro Andino Espinosa. Abrazo enorme, gente. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau, Chao. Mauro.